Dale. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, la idea de este video es un poquito hacer un pequeño raconto del examen. Ya seguramente llegarán las notas de todos ustedes a través de la escuela. Bueno, básicamente la idea es que se despejen algunas dudas o puntos que hemos notado que han quedado flojos en la respuesta del examen. En el caso del ejercicio número 1, que están viendo ahora, era un ejercicio más bien de cálculo, más bien de desarrollo, obviamente, pero para que determinen fechas, ver cómo se utilizan este tipo de datos para determinar fechas de floración o fechas de madurez fisiológica, que son eventos importantes en el manejo del cultivo. Y en general lo desarrollaron muy bien, puede haber habido algún pequeño error de cálculo numérico nada más, o sea que en general todos lo desarrollaron bien, o sea que no hace falta repasarlo. Pasando al ejercicio 2, ¿sí? que básicamente les planteamos un cultivar de trigo que no requería pernalización, y por qué ese cultivar de trigo es sembrado en dos localidades distintas, con distintas condiciones de fotoperíodo y temperatura. En una fecha de junio tardaba más días en florecer hacia el sur que hacia el norte, mientras que en noviembre florecían simultáneamente. En este caso, muchos se fueron para el lado del fotoperiodo, otros para el lado de la temperatura, pero ninguno analizó ambos factores conjuntos y cuál primaba y cuál no. Entonces, acá la idea es que vean que cuando yo siembro en junio, ¿sí? Como verán acá, en junio en Orán tenemos más fotoperiodo. Acuérdense que el trigo son plantas que florecen o aceleran su floración con los días alargándose. En este caso, tanto en pergamino punteado como en junio, pergamino en junio, que estén punteados con la línea con sube a los fotoperiodos alargando. Por lo tanto, en ambos casos, la señal fotoperiódica le está diciendo al cultivo que vaya acortando la duración. Obviamente que al tener más fotoperiodo en ORAM, ¿sí? Tiende a cortar más rápido que en pergamino. ¿Sí? Por lo tanto, una de las razones por lo cual se alarga 30 días la floración es por el fotoperiodo, pero fíjense que también se alarga por temperatura. Fíjense que en pergamino en junio hay menor temperatura y recuerden que a menor temperatura la tasa de crecimiento del cultivo es menor. ¿Y qué pasa en noviembre? Fíjense, en noviembre cambia el orden de los fotoperiodos, ¿sí? Si bien ambos cultivos siguen con fotoperiodos alargándose, esa tendencia se mantiene, por lo tanto, en ambos casos las señales que acorten, pero nuevamente, lo opuesto a lo que pasó en junio es que ahora el fotoperiodo más largo lo tiene pergamino, por lo tanto, tiene una tendencia a cortar el fotoperiodo, la duración del ciclo hasta floración más que en Orán. Pero a contraposición de esto ocurre que en Orán, en noviembre, las temperaturas son más altas que en pergamino, por lo tanto, todo lo que de alguna manera se acortó más en pergamino en noviembre respecto a Orán, se alarga por condiciones térmicas que son menores en pergamino en noviembre. Por lo tanto, es como que en ambos casos actúan ambos factores de la mano, pero considerando las localidades se contraponen, en caso de noviembre, el efecto. Bien, pasando al ejercicio 3, que era teniendo en cuenta un cultivo donde no existe ningún tipo de estrés, para que vean cómo un aumento de la densidad o una disminución del espaciamiento de surco, en general respondieron bien, de que obviamente un aumento de densidad o disminución de espaciamiento del surco, lógicamente lo que lleva a un aumento de intercepción de la radiación y a un menor tiempo para alcanzar el fotoperiodo crítico. Sin embargo, nosotros también les pedíamos, un poquito, una pregunta que podemos dar con un poquito de trampa o con un poquito de ganas de que piensen un poco, ¿qué pasaba con el jazz crítico? Y casi nadie pudo decir que el jazz crítico es una variable constante. ¿Sí? Recuerden que el jazz crítico es una cantidad de índice de foliar que nos permite alcanzar el 95% de intercepción de la radiación y nos permite maximizar la tasa de crecimiento. ¿Sí?
Entonces, yo lo puedo alcanzar antes al IAF crítico o lo puedo alcanzar después, pero siempre el IAF crítico va a ser constante, porque es una cantidad de hojas necesaria para maximizar a un 90, que se asocia a un 95% de intercepción y que nos permite maximizar la tasa de crecimiento de un cultivo. Pasando al ejercicio 4, en este caso la idea era plantear cuáles podrían ser las causas, ¿no es cierto?, de que se haya volcado un maíz. Bueno, y en algunos se plantearon distintos casos, hay gente que le costó bastante este ejercicio, el ejercicio 4 y 5 fueron los que más costaron, me parece, eran ejercicios más bien de pensar y idear estrategias, algunos lo lograron bien y otros presentaron otras alternativas que voy a comentarla, cómo lo vemos nosotros y una alternativa que nos llamó la atención. Por un lado, la idea es pensar que si las condiciones de temperatura y precipitaciones fueron las adecuadas en torno a la floración, la planta, como es el periodo crítico en maíz, desarrolla muy buena cantidad de flores, muy buena cantidad de granos, ¿sí? En cambio, durante el llenado de granos, uno puede pensar que las condiciones fueron estresantes, ¿no? Estrés hídrico, baja radiación, etc. Por lo tanto, si yo generé muchos granos, pero durante el llenado de grano la fotosíntesis actual se vio reducida por estrés, que podría haber generado senescencia, podría haber generado baja expansión, podría haber generado baja tasa de crecimiento, en fin, lo que podría pasar es que el cultivo removilice, ¿sí?, a su destino principal, que son los granos, que si están, porque en floración y las condiciones fueron buenas, removilice todos los carbohidratos para poder llenar lo mejor posible esos granos, ya que no tenía recursos disponibles de fotosíntesis actual por ese estrés que estaba viviendo en el llenado. Al removilizar esos recursos de tallo y tener buena cantidad de granos, la planta presenta mazorcas muy buenas, muy fuertes, con números de granos y peso de granos adecuados, pero con mucha debilidad de tallo. Eso es lo que, de alguna manera, lleva a ese hueco de cultivo. Lógicamente, como les decía, en floración, con buenas condiciones ambientales, las tasas de crecimiento alrededor de floración fueron muy, muy buenas, y en el llenado, la tasa de crecimiento del cultivo realmente fue limitada por condiciones de estrés, lo cual se recurrió a la removilización. Y lo que sucedió con la relación fuente-destino en el llenado, claramente, es que había muchos destinos y poca fuente, o sea, la relación fuente-destino baja, ¿sí? Y eso que lleva a que el cultivo demande más cantidad de fotoasimilados removilizados del tallo que llevaron al hueco. Un caso que nos llamó la atención, no me acuerdo exactamente de quién, pero fue que planteó que las condiciones de temperatura y precipitación en torno a floración no fueron buenas, ¿sí? O sea, que era una alternativa que puede ser, ¿no? Esto es un ejercicio para que piensen. Y que durante el llenado eran muy buenas. Entonces, lo que planteaban es que los granos que se habían llenado, que se habían logrado formar, se llenaban en exceso por la cantidad de recursos que tenía, ¿sí? Y que eso llevaba de alguna manera al vuelco. Sin embargo, y que también eso se favorecía por condiciones de llenado de alta humedad, que generaba muchos efectos de patógeno y debilitaba el tallo. Ahí el único error que encuentro es que, como las condiciones fueron muy mal en torno a floración, hubo muy baja fijación de grano. Entonces, por más de que las condiciones de llenado sean muy, muy buenas y se llenen mucho esos pocos granos, son pocos granos. Por lo tanto, el cultivo va a seguir teniendo priorización como destino alternativo del tallo. Por lo tanto, el vuelco no sería una razón, una posibilidad válida en este caso. Pasando al ejercicio 5, en este caso también en maíz, donde planteábamos 3 tratamientos, ¿no? Uno sin deficiencias hídricas, otro con deficiencias hídricas en el periodo crítico, alrededor de floración, y otro con deficiencias hídricas en el llenado de grano. En este caso, acá están las respuestas del rendimiento, fíjense, T1, T2 y T3. T2 es estrés hídrico en floración, T3 hídrico en llenado, T1 testigo. En este caso, lo interesante era describir 3 variables. Esto obviamente ahí sí que cada uno utilizó su imaginación, definieron numerosas variables. Algunos definieron variables asociadas directamente al rendimiento, como peso de grano y número de granos. Otros se fueron a variables más de ajuste osmótico, de contenido de humedad del suelo, de área foliar, de senescencia, de duración de ciclo, etc., ¿no? Fueron diversos. Pero lo importante acá, más allá de las variables, que en general fueron todas viables, las variables que eligieron, era
ver qué respuestas tenían estas variables en cada uno de los tratamientos. Y lógicamente, si yo tengo un estrés hídrico en maíz en floración, el principal efecto es que va a disminuir el número de granos porque va a haber menos cuaje, ¿no? Menor tasa de crecimiento en el periodo crítico, menor número de granos. Si eso ocurre en el llenado, como yo no tuve estrés en floración, formé alta cantidad de granos y el estrés hídrico se pasó en floración, lo que se va a ver afectado fuertemente es el peso medio del grano, ¿sí? Como el caso anterior del ejercicio 4, no va a haber fotosíntesis actual, por lo tanto, el llenado de grano o la fotosíntesis actual va a ser menor, y por lo tanto, la tasa de crecimiento va a ser menor, y el llenado de grano va a ser en base a una fotosíntesis actual reducida, a una tasa de crecimiento reducida, y removilización de los sustratos acumulados en tallo hasta floración. Por lo tanto, analizaron diversas variables, aparte del peso y el número, como se lo estoy contando yo. Entonces, algunos dijeron que, por ejemplo, en el llenado había senescencia o había baja expansión foliar, lo cual está bien. Lo mismo hacia floración, que había baja expansión foliar. No creo que hasta floración podamos hablar de senescencia, ¿sí? Algunos hablaron de materia seca, ¿no? Que también se veía limitada de manera similar al rendimiento, etcétera. Lo importante es ver eso, ¿no? ¿Qué pasa si me afecta en un periodo crítico o en el llenado, ¿sí? Según el tipo de cultivo. Y, por supuesto, lo que acabo de escribir, ¿no? Que si el estrés hídrico es en floración, se afecta el número de granos, si el estrés hídrico es en llenado, se afecta el peso medio del grano. Pasando al ejercicio 6, que esta figura, fíjense en qué eficiencia pueden calcular en base a estos datos y a su vez que describamos cuáles eran las eficiencias en cada uno de los cultivos. Lo que notamos acá, primero es que algunos nos contestaron calculando la eficiencia y otros no, ¿sí? Primero, que algunos supieron definir qué eficiencia y otros no. Después, que algunos calcularon numéricamente la eficiencia y otros no. Y por último, nos dijeron cuál fue más eficiente y cuál menos. La realidad es que en el enunciado descartamos exigirles el cálculo porque el enunciado no lo dice, la idea era que lo calculen, pero no todos lo calcularon porque, o lo pusieron por lo menos en el examen, porque la verdad es que el enunciado no lo pide. Pero bueno, lo importante es que a saber es que a partir de estos datos, si uno tiene el rendimiento y el nitrógeno absorbido por el cultivo, la eficiencia que uno podría calcular es la agronómica. En este caso en particular, la mayoría mencionó que la eficiencia que calcula es la eficiencia agronómica o eficiencia en el uso de nitrógeno. Depende si tomamos los kilogramos de nitrógeno totales absorbidos, los kilogramos de nitrógeno total disponibles, que ahí no lo especifica, ¿sí? Pero lo importante es que se hubiesen nombrado cualquiera de esas dos eficiencias y hubiesen dividido el rendimiento dividido la cantidad de nitrógeno. ¿Sí? Muchos dividieron al revés, dividieron el nitrógeno dividido la cantidad de rendimiento, lo cual no es ningún tipo de eficiencia de uso del nitrógeno. ¿Sí? Sería otro tipo de eficiencia. Lo importante es que la mayoría supieron distinguir cuándo un cultivo es más eficiente, cuándo un cultivo es menos eficiente. ¿Sí? Siempre el maíz, un C4, con granos que tienen menor demanda energética en formarse que el girasol y que la soja, supieron definir cuál era más eficiente y por qué. ¿Sí? El error estuvo en muchos casos en no saber definir qué tipo de eficiencia se puede calcular y a su vez ahí no somos cuál es dicha eficiencia en los tres cultivos. ¿Sí? Era cuantificar, tenemos que haber puesto, pero no supieron decir cuál era más o menos. Por ejemplo, dijeron es mayor en tal, intermedio en tal y menor en tal, que era lo que nosotros queríamos. Y finalmente el ejercicio 7 fue un ejercicio que les costó bastante a todos, ¿sí? En ningún caso se resolvió muy, muy bien. Pusieron muy bien que el periodo crítico más crítico en las hojas es R3 R7, por lo tanto eso limita de alguna manera la formación del número de vainas, ¿sí? Del número de granos, del peso del grano. Lo que la idea de este ejercicio era que terminen de conceptualizar lo que muchos hablaron, del equilibrio oleoproteico, ¿no? Que cuando uno aumenta, por ejemplo, aumenta proteína, me disminuye aceite, uno aumenta aceite, me disminuye proteína, pero la idea principal era, como intentamos reflejarlo en el enunciado, era, fíjense que en esa restricción lumínica, en ese periodo crítico, explicar qué podría haber sucedido con el porcentaje de proteína y aceite y con la síntesis total, ¿no? Para refrescar.
porcentaje es el porcentual de aceite o de proteína que hay cada 100 gramos de grano. Y la síntesis total resulta del producto de ese porcentaje por el peso de los granos. Entonces, si yo tengo un estrés hídrico, o lumínico, lo que sea, en el periodo crítico, me disminuye el rendimiento. ¿Por qué? Porque me disminuye el número de granos, el número de vaina y el peso de los mismos. ¿Eso qué me lleva? A que el porcentaje de proteína y aceite pueda, en el mejor de los casos, mantenerse o inclusive aumentar. ¿Sí? El porcentaje, aumentar levemente, ¿no? Pero en general se mantiene, porque el porcentaje es una variable muy asociada a la genética de cultivo. En cambio, la síntesis total de esta proteína se verá fuertemente reducida, porque lo que acabo de decir, se mantiene el porcentaje, que es un de control genético, pero como hubo menor rendimiento, menor peso de grano, menor número de grano, obviamente que la síntesis total de proteínas y aceite va a disminuir. Entonces, ahí lo que ocurre es un efecto claramente de dilución, ¿sí? O contrario a dilución, ¿no? Mantengo el porcentaje, pero como muy baja la cantidad de granos que se han llenado o el peso de los mismos, como mantengo el porcentaje, lo que baja es la cantidad total o síntesis total de proteínas. Bueno, espero que esto les sirva un poco para sentar y ver un poco, comparar un poco con lo que ustedes hicieron. Seguramente ya les llegarán las notas y bueno, esperemos que el curso les haya sido provechoso. Les deseamos felices fiestas y gracias por participar. Saludos.